Y leemos primer libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 1, y así dice en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Versículo 14. Y David dice: era el menor de sus hermanos. Quiere decir eso. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, y aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llama Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel?
porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y seguimos y terminamos leyendo el versículo 45, cuando ya estaban frente a frente David y Goliat, el gigante filisteo. Versículo 45 dice que entonces dijo David a Goliat, al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hasta ahí la lectura. Orando, Señor, te invocamos aún más fuertemente y te pedimos que bajen tus nutrientes, que baje la unción fresca de tu Espíritu Santo y cales hondo en nuestros tuétanos espirituales, amado, y nos hagas entender con el alma para luego lograr el hacer de esta tu buena voluntad. Porque hay muchos Goliat, hay muchos gigantes que vamos a derribar en tu nombre, Jesucristo. Y gritamos amén. Hermanos, tomen asiento. De verdad no quiero ser demasiado extenso, pero tengo un aliado conmigo hoy, que es el reloj parado. Se paró el reloj, no tiene pilas, así que yo hoy voy a ir hasta que las velas no ardan, ¿no? Como dicen en el campo. Pero pastor, acá no hay velas, acá hay corriente eléctrica y esto no se apaga a no ser que no paguemos. Y creo que está pago, así que hoy seguimos de vigilia. La verdad es que tenemos tanto para ver y ojalá que nos podamos ver en todo esto tan lindo, que tiene que ver no solamente con la historia, tiene que ver con el Dios que sigue haciendo historia. Con gente como vos y como yo, porque ¿qué era David que acaso sobresaliera? David no era nada, en sí mismo no era nada. Sin embargo, Dios haría proezas. Este es un tiempo en el cual Dios no es menos Dios que en aquel entonces. Él es el mismo Dios de antes, hoy y por siempre y por los siglos de los siglos. Él lo que está buscando, por ahí capaz que decía en otra ocasión un predicador, está buscando Elías, si vamos a hablar de Elías. Pero también en este aspecto está buscando Davides, porque los gigantes siguen estando. Siguen habiendo grandes, muy encumbradas situaciones que siguen ahí en sus alturas tan levantadas como siempre, hasta que haya un David atrevido, un David que se atreva. Porque no atrevidos, ¿no? Porque este era un joven realmente muy capaz de hacer cosas que salían de la faja normal, de la normalidad. Él no estaba mirando eso, él estaba mirando y mirándose en su Dios, no mirando, por cierto, el problema. Y yo creo que Dios está deseoso de encontrarse con gente como vos y yo, capaces de derribar el gigante de la Umbanda. Hoy, por ejemplo, el 2 de febrero. Somos una iglesia que estamos en ayuno hoy, por ejemplo. Desde ayer lo estamos anunciando en los grupos de WhatsApp, ojalá que lo hayan visto, ojalá que estén de ayuno. Somos una iglesia que además estamos orando, guerreando, también ayer se estuvo acá orando y guerreando en contra de esos demonios que tienen su sutileza y que tienen su grado de poder, de engaño,
Y con mucha compasión tenemos que mirar a la gente cautiva. En esta instancia Israel todo estaba a punto de caer en cautividad en manos del enemigo, los filisteos. Pero vendría la mano libertadora a través de David. No era David, era a través de David la mano libertadora de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa compasión, no solamente mirar por nuestros gigantes, que por supuesto que tenemos nuestros Goliat para derribarlos y los vamos a derribar, porque tenemos el mismo Dios de David. Pero también y sobre todo yo quiero ser como ese David que estaba pensando también, por lo menos de reojo en el campo visual, en todos esos que iban a quedar frustrados y en cautiverio en manos de los enemigos de Dios, que en aquel caso, en aquel momento eran los filisteos, pero él con compasión y con visión de Dios salió al frente de batalla. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, yo quiero salir al frente de batalla también? Esa es la primera condición que tenemos que ver en David. En David vamos a ver 7 puntos hoy, más allá de la introducción que ya estamos haciendo. Entonces era un hombre de visión espiritual. David, sobre todo, como vos y yo también somos, era un escogido de Dios. ¿Cuántísima gente más había en Israel? ¿Y por qué David? Y vos y yo nos hemos preguntado muchas veces, ¿y por qué yo, Dios? Bueno, porque a Dios le plació escoger a David. Levantá tu mano y decirle, gracias porque me escogiste, Dios. Sos un escogido de Dios. Porque Dios lo había escogido a David y era el pequeñito David que era. No importaba lo pequeñito que era, lo que importaba era lo grande que era su Dios y sigue siendo como Dios nuestro hoy día también. Él, David, era un escogido. Condiciones para la victoria, podemos decir, ¿no? Un hombre visionario, un hombre escogido y un hombre adorador. En realidad, eso de hombre tengo que corregirlo, era un joven. Acá somos todos jóvenes espiritualmente, somos todos vigorosos. Somos todos stronger, ¿no? En inglés, fuertes. Sí, y él era un adorador. Sobre todo y por encima de todo. Como ayer decíamos en el culto de oración que tuvimos así en el anexo de Tres Cruces, sobre toda oración, aquella oración de Hebreos 11, que el Señor nos desafía a que tengamos, dice que Él es galardonador de los que le buscan. Hay muchos tipos de oraciones. El martes anterior habíamos enseñado la oración por gemidos. Pero ayer aprendimos la más alta de todas las oraciones, que más que buscar lo de Dios, es buscar a Dios. Y esa es tan importante, esa oración, que Él es galardonador, Él da recompensa, no al que tanto pida, sino al que mucho le busque. Y por eso es importante, como también decía la palabra el domingo, allí en el centro, que seamos como son los libros de los salmos, centralmente seamos salmistas. El libro de los salmos está en la mitad de la Biblia. Centralmente tenemos que ser Davides, tenemos que ser gente de adoración. Y eso era David. Pero también David era el despreciado. Qué dicotomía, ¿no? Escogido de Dios y despreciado de su propia familia. Porque sí, él estaba allá, arruinado, tirado, con esas pocas ovejas, le dijo a su hermano mayor despectivamente. Era el despreciado y era el solitario también. Y esas son cuestiones que no nos tienen que hacer entrar en cuestionamientos a nosotros. Porque esas santas y benditas coincidencias, lejos de entristecerte, que te alegre, que si bien seas un despreciado de la gente, sos mi escogido y mi escogida, te dice el Señor. Y aunque vivas en soledad, te tengo reservado para cosas grandes, dice el Señor. Así estaba David. David, que amplía, versículo 14, era el menor. El menor. El último orejón del tarro, el menor. Pero, ¿dónde estaba él? Versículo 15, final del versículo 15, donde estás vos hoy
y yo también. ¿Dónde estaba él? En la casa de pan, en Belén. ¿Dice eso tu Biblia? Belén quiere decir la casa de pan. Estás en la casa de pan de Dios. Belén, donde nació Jesús, donde nace la esperanza. Ahí estaba David, aleluya. Pero qué otra condición notoria también entre las 7 que vienen ahora por delante, y tengo que ir más rápido. David era una persona, versículo 17, hermano, una persona que oyó la voz de su padre. Es decir, una persona en orden familiar, una persona que tenía bien grabados los roles de la familia. Hoy está todo al revés. Hoy está todo de cabeza. Pero él como hijo, parece que conocía el mandamiento que todavía no existía, ¿no? Primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Pero eso está hablando de ordenamiento familiar, que hoy se ha perdido la brújula y se habla de cualquier manera. Pero entendamos que Dios va a estar con nosotros si estamos no en el desorden familiar de este mundo que anda de cabeza, sino en el orden bíblico, donde cada uno tiene su grado de autoridad, de responsabilidad, de deberes y de derechos. Donde no son todos derechos, ¿no? Pero esto de que David, como nos empezaba a decir el versículo 17, ¿sí?, escuchó la voz de Isaí su padre, eso también tiene relevancia espiritual. David era una persona que oía la voz de la autoridad de su Dios y Padre celestial también. Era alguien que era sensible a Dios. No, Dios, está bien, no hoy, no, quizás después. Él, cuando era el padre terrenal, Isaí, así se llamaba el padre de David, ¿qué le habló y qué le dijo? Mirá, le dio una orden directa, versículo 17, le dijo: toma ahora, sigue más adelante, le dijo: toma grano tostado, toma 10 panes y llévalo pronto al campamento. Y miren el versículo 20, el hijo, David, ¿sí?, dice que se levantó pues David, y más adelante dice, y fue como su papá, como Isaí le había mandado. Estaba sujeto, estaba en orden familiar, estaba sujeto a su padre. Decirle: Señor, yo quiero estar en tu orden, yo quiero estar sujeto a ti, Padre Celestial, y no demorar las cuestiones. Porque acá no intervino, no hubo ningún intermedio de que, bueno, no sé cómo estás hoy, tenés ganas, tenés fuerza, estás de ánimo. No, le dijo: tomá ahora el grano tostado, los 10 panes y llévalo pronto al campamento. Y ahí salió. Y Dios quiere valerse de esa gente, como vos y yo. Gente que estamos prontos para oír y prontos para hacer. Nosotros que también tenemos referentes espirituales. Claro que no nos ponemos en el rol de padres espirituales, porque Jesús dijo: a nadie llaméis padre en lo espiritual, sino vuestro Padre que está en los cielos. Pero lo que no es una dicotomía, no es una contradicción de la Escritura. El apóstol Juan hablaba y escribía en sus epístolas: hijitos. ¿Se acuerdan? Si no, léanlo después. Epístola de San Juan. Hijitos. ¿Cómo? Hijitos, sí. En realidad es un poco como lo del apóstol Pablo. Él se sabía no dueño de los hijos de Dios, pero usaba el cargo que tenía como una nodriza. ¿Sabes lo que es una nodriza, no? Una que no es la madre, pero como que fuera. En otro tiempo las nodrizas eran bastante comunes. Y nosotros somos como nodrizas, los que Dios nos ha puesto para bendición de ustedes. ¿Y qué quiere Dios? Que tengamos oído sensible. Y si nuestro Padre Celestial o nuestro Padre terrenal en el rol de la familia o en los referentes en la iglesia que Dios nos ha puesto delante y frente a nosotros para nuestra edificación, que tengamos esa avidez de David, ese sí,
estoy, contá conmigo. No hoy, mañana, no sé. Ahí estaba David. Ahí fue David. ¿Qué más tenía David? El que derribó así de fácil a Goliat. Así Dios nos quiere dar de fáciles, grandes victorias. ¿Qué más tenía? Él fue al campo de batalla. ¿Dónde está eso? Bueno, eso está en el versículo 20. Al final dice que llegó David al campamento de batalla cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ahí estaba David, en el campo de batalla. Yo los invito hoy, si quieren, vamos a ir al campo de batalla. Yo le dije en el oído a Ana, mira, vamos a orar por lo de Imanjá y todo eso, siempre lo hemos hecho. Y hemos visto tantos avances de Dios. La playa Buceo ya está casi vacía, hace años que no la vemos, estaba saturada hace años y ahora no hay casi nunca nadie los 2 de febrero. Entonces dijimos, el campo nuestro de batalla ahora es la playa Ramírez. Y yo los invito si quieren, sé que es un poco teórico solo decirlo, ¿no? Porque estamos lejos de Montevideo, pero salimos de acá hoy rapidito y a las 9 de la noche nos vamos a la playa Ramírez, al campo de batalla. Y ya lo venimos haciendo hace 2 años, Playa Ramírez. Es el último bastión que le queda a la Umbanda como playa concurrida. Pero ahí nos quiere, Dios se alegra cuando los Davides, adoradores, escogidos, solitarios, despreciados, pero que son guerreros y no le sacan el cuerpo a la guerra. Ahí estaba él en el campo de batalla. ¿Qué más? Hermosamente, ¿qué más tenía este? Que obviamente que no era de él, sino de Dios en él. David fue una persona que asistió a sus hermanos. De hecho, eso es lo que nos cuenta el versículo 22, donde dice que entonces David, y te vas al final del versículo, dice, preguntó por sus hermanos a ver si estaban bien. A Dios le vale mucho, le importa mucho que te importe mucho tus hermanos en Cristo también. Preocupate por tu familia, preocupate por tus parientes, preocupate por tus hermanos. Decirle que tenés más cerca, ¿estás bien? Pero preguntáselo siempre. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien? Y mañana le puedes preguntar lo mismo, porque ya mañana va a traer su propio afán, va a traer su propio mal. Se interesó por sus hermanos. No vino alguien hoy, yo me intereso y llamo y me comunico, mando mensaje, mando WhatsApp, aunque no me respondan, ¿eh? ¿Y qué estoy haciendo? Agradando el corazón de Dios. ¿Qué me está dando puntería con la piedra después para derribar a Goliat? Porque todo esto calificó en David. Para que David luego fuese, no lo que se veía que aparentemente era, que era un muchachito, el más chico de la casa, sino que fuese el que Dios había pensado que fuera. ¿Qué más? ¿Qué más? Si vamos por mitad de camino ya nos falta tanto, pero no tenemos apuro, porque estamos comiendo a Dios. ¿Gritamos amén? Dice que lo otro, David fue una persona que no temió lo que otros temían. ¿Te suena familiar eso? En este tiempo está la política del temor al COVID-19, por ejemplo. Y están todos con miedo. Pero David no temió lo que los demás temían. Confió en Dios. ¿Cuántos levantan su mano? Yo también confío en ti, Señor. Porque ahí estaba el paladín, versículo 23, y volvía todos los días, lo hizo por 40 días, que se llamaba Goliat, versículo 24, y todos, escuchen, los varones, los que son dientes, lo que se espera otra cosa de eso, los varones de Israel, cuando veían a aquel varón, huían de su presencia y tenían gran temor, gran miedo a Satanás, a los demonios, a los hechizos, a los embrujos. Ja. Perdónenme. ¿Saben qué dice el Salmo?
¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué piensan cosas vanas? Dios se reirá desde los cielos. ¿Entienden? Pero la mayoría le tenía miedo a Goliat. Porque lo miraba y este grandote. Pero David no tenía miedo de lo que ellos sí tenían miedo. ¿Y qué más? Versículo 25 y 26. Estos son pasos hacia la victoria. Unos cuantos, ¿no? Para irlos enumerándolos y que el Señor los esté grabando. Fue alguien celoso de las cosas de Dios. ¿Escuchaste? Alguien celoso de las cosas de Dios. Porque todos estaban ahí por la recompensa. Si alguien venciere a este gigante Goliat, versículo 25, entonces el rey Saúl los va a dar grandes riquezas, le va a dar a su hija y lo va a eximir de tributos. ¡Wow! Sin embargo, era otro el celo que había en David, porque David se interesa, David pregunta, pero esta fue la respuesta y la preocupación de David. No la recompensa, no cuántas riquezas iba a dar en el caso que él venciera al gigante, y que iba a recibir a la hija nada más y nada menos que la del rey, y que no iba a tener que pagar impuestos, sino miren el celo que había en él por Dios y lo de Dios. Y él dijo, ¿quién es? Versículo 26. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Se molestó por el celo de Dios que tenía. No mirando recompensas, sino la cuestión preponderantemente importante. Yo soy un defensor de Dios y de la gloria de Dios. Y estoy dispuesto con celo de Dios, como lo tenía Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Con el celo que tenía de Dios, santificó la casa de oración que la habían transformado en otra cosa. Hoy nosotros somos la casa de Dios, ¿eh? Acordate que sos casa de oración, sobre todo es para que tengas comunión con Dios. Y Él santificó con celo. Y eso se encendió en Él. Y eso tenemos que tener celo por las cosas de Dios. Nos tiene que importar, nos tiene que interesar y tenemos que ponerle el alma a esto. Tenemos que hacerlo con ahínco, con todo nuestro ser, como David. No se preocupó ni pensó en la recompensa, sino que celó a su Dios. Y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y penúltimo, David fue alguien que soportó las críticas. El escogido de Dios, el adorador de Dios, el que iba a hacer proezas en Dios, fue un criticado. No te tome por sorpresa las críticas, y menos aunque vengan también familiarmente, porque versículo 28, Eliab, el hermano mayor de David, su hermano mayor dice que se encendió en ira contra David y arrancó, sí, con una metralla de mentiras e injusticias y violencias, diciéndole, ¿para qué has descendido acá? Le grita así a su hermano menor. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mirá qué manera despectiva. Y mirá qué juicio injusto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Duro golpe. Un golpe bajo. De alguien de quien cuando viene duele, un ser querido. Y dice que David, muy sabio en Dios, le dijo, ¿y yo qué he hecho ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Y qué? Y se apartó de él hacia otros. No llevó eso en su corazón. No cargó con eso. Le rebotó. La Biblia dice, no apliques tu corazón a todo lo que escucha tu oído. Porque tú mismo has hablado también mal. Muchas veces nosotros somos esos injustos, que Dios nos guarde, ¿no?
y que use los guardianes de la lengua, que son los dientes, para no herir a nadie con nuestra palabra. Pero a veces vienen cual puñales, y no para que nos pongamos luego victimizados a desangrarnos con palabras que tienen que rebotarte en el chaleco antibalas de Dios. Porque la única palabra que tenés que creer y recibir es mi palabra, te dice Dios. La demás que te entre por un oído y se vaya por la otra. Que fue un poco lo de David, porque imagínate David, si no tendría que haber ido al psicólogo ahora. Tendría que haber, no sé, haber alguien orado para levantarle el ánimo, o tomarse una pastillita para poder dormir. Nada de eso. Él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué he hecho yo ahora? Esto es palabrería, nada. Sigo mi camino, sigo con el plan y la voluntad de Dios. Ya Dios te va a dar entendimiento a vos, Abner. Y él siguió adelante. Aunque otros esperen y queden en lista de espera, en las cosas de Dios vos seguí adelante. Imagínate si David se hubiera detenido y no se detuvo, siguió al punto que, y ahora sí terminando, llega al frente, la línea de batalla, frente a frente al gigante Goliat. Entonces David finalmente, algo súper importante para nosotros también, era un confiado en el nombre poderoso de su Dios. Le dijo al filisteo, vos venís a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él confiaba en el nombre de su Dios, en la autoridad del nombre de su Dios. Y hoy nosotros estamos en ventaja con David, porque conocemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que es dado en el cual hay salvación, el nombre de Jesucristo. Lo primero que Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera Goliats, echarán fuera demonios, en mi nombre. Tomarán en las manos serpientes y no te harán daño. ¿Escuchaste? No te harán daño. Aunque tomes en las manos trabajos de hechicería y brujería, serpientes, no importa, no te harán daño. En mi nombre, en el nombre del Dios conocido en el grado de revelación que había hasta ese momento como el Jehová Dios de los ejércitos, en ese nombre se apoyó. No en su onda, no en su piedra, no en su puntería, no en el respaldo que tenía, en el nombre del Señor. Te dice el Señor, confía en mí. Y la Biblia dice, todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Amén. Y con eso alcanzó para que el gigante, con una piedrita chiquita nomás, cayera de bruces, cayó para adelante. Se le incrustó la piedra acá, le quedó clavada acá. Cayó, fue David y lo ultimó. Le cortó la cabeza. ¿Saben lo que vamos a hacer esta noche en la playa Ramírez? Le vamos a cortar la cabeza a la serpiente. Porque tenemos autoridad. Y esto no es un cuento, es una historia que se tiene que repetir todos los días con los pequeños, grandes y gigantes Davides que somos también nosotros. Inclina tu rostro y oramos. Señor, te damos gracias, amado. Gracias, Señor, porque no escuchamos historias nada más. Son historias repetidas de generación en generación con gente atrevida, gente que se atrevió, gente que no mira edad ni por ser demasiado temprano, como él era un demasiado jovencito todavía, nunca es demasiado tarde tampoco. Nunca nos pasó la carroza, estamos a tiempo. Estamos a tiempo porque somos escogidos. Sí solitarios, sí despreciados, pero escogidos.